Distinguidas autoridades y público asistente, les damos la más cordial bienvenida al seminario Papa Francisco, Realidad y Desafíos de la Familia de Hoy, organizado por la Dirección General de Pastoral y Cultura Cristiana de la Universidad Católica del Norte. El objetivo de este seminario es ahondar en la palabra y figura del Papa Francisco, en específico la encíclica Amoris Laetitia. En ella, el Sumo Pontífice hace hincapié en el rol de la familia en la sociedad, y de la cual expresa que es la célula básica de la sociedad y la primera escuela en la que los niños aprenden los valores humanos, espirituales y morales que los hacen capaces de ser faros de bondad, de integridad y de justicia en nuestras comunidades. Para dar inicio al seminario, invitamos al arzobispo de Antofagasta y gran canciller de la Universidad Católica del Norte, Monseñor Ignacio Ducase Medina, para dar las palabras de bienvenida y presentación a este encuentro. Buenos días a todos, especialmente a los invitados que nos van a ayudar en la reflexión de esta mañana. Al celebrar este 5º año aniversario de la exhortación postsinodal Amoris Laetitia, el Papa Francisco nos ha convocado a celebrar un año especial dedicado a la familia. Año que comenzó este 19 de marzo, en la fiesta de San José, y que finalizará con la celebración del 10º Encuentro Mundial de las Familias en la ciudad de Roma en junio del próximo año. Será un año, sin duda, que nos regalará la oportunidad para profundizar en los contenidos de la exhortación postsinodal, la alegría del amor, Amoris Laetitia. Es por ello que la Dirección General de Pastoral y Cultura Cristiana de nuestra universidad ha querido releer dicho documento a la luz de la actual situación de la familia, organizando este seminario titulado Papa Francisco, Realidad y Desafíos de la Familia Hoy. No cabe duda que es un tema que nos preocupa a todos como Iglesia, y particularmente a quien la preside en la caridad, el Papa Francisco, quien en muchas oportunidades nos ha enseñado y señalado la importancia de la familia para el bien de la sociedad. Nos ha invitado a defender la belleza de la familia y también a tener una nueva mirada sobre ella. La intención principal del documento, señaló el Papa inaugurando un simposio sobre el tema este año, es comunicar en un tiempo y una cultura profundamente cambiados que hoy es necesaria una nueva mirada a la familia por parte de la Iglesia. No basta con reiterar el valor y la importancia de la doctrina, si no nos convertimos en custodios de la belleza de la familia y si no cuidamos con compasión su fragilidad y sus heridas. La exhortación Amoris Laetitia nos invita a redescubrir desde la vida, la bondad, la grandeza y la belleza del matrimonio y de la familia, como también del compromiso total, exclusivo y definitivo, la expresión más auténtica del amor gratuito y apasionado. A este propósito, afirma el texto, seamos sinceros y reconozcamos las señales de la realidad. Quien está enamorado no se plantea que esa relación pueda ser solo por un tiempo. Quien vive intensamente la alegría de casarse no está pensando en algo pasajero. Quienes acompañan la celebración de una unión llena de amor, aunque frágil, esperan que pueda perdurar en el tiempo. Los hijos no solo quieren que sus padres se amen, sino también que sean fieles y sigan juntos siempre. Estos, dice el Papa, y otros signos muestran que en la naturaleza misma del amor conyugal está la apertura a lo definitivo. La unión que cristaliza en la promesa matrimonial para siempre es más que una formalidad social o una tradición, porque arraiga en las inclinaciones espontáneas de la persona humana. Esta realidad y este documento lo queremos hoy releer y contemplar en 3 vertientes complementarias. La familia en las políticas públicas de nuestro país, ayudados por la señora Carmen Domínguez,
abogada y académica de la Universidad Católica de Chile y miembro del Consejo Jurídico Asesor de la Conferencia Episcopal de nuestro país. La familia como espacio para madurar y crecer en la fe. Nos acompañará el padre Alejandro Silva, docente de nuestra universidad en la sede de Coquimbo. Y aspectos filosóficos y culturales que desafían a la familia en nuestros días, con la señora Ana María Llévenes, académica de la Universidad Finisterre. Que este encuentro nos ayude a todos de manera personal, como comunidad UCN y como iglesia diocesana, a redescubrir el valor educativo del núcleo familiar y a acoger lo que nos dice el Papa Francisco. Apoyemos a la familia, defendámosla de todo lo que comprometa su belleza. Acerquémonos a este misterio del amor con asombro, discreción y ternura. Muchas gracias a nuestros invitados expositores, gracias a todos los que están conectados a la plataforma digital habilitada para la participación en este seminario. Buena jornada y que Dios nos siga bendiciendo. Muchas gracias. Agradecemos al gran canciller de la Universidad Católica del Norte, Monseñor Ignacio Ducase Medina. Antes de comenzar la actividad, es necesario informar que el seminario está compuesto de una exposición central que tiene una duración de 20 minutos, para posterior desarrollar 2 mesas con una duración de 10 minutos. Finalizamos con la mesa panel de preguntas, la cual se extenderá por 30 minutos. Todas las preguntas se realizarán a través del chat de las plataformas Facebook y YouTube. Comenzamos la presentación principal del seminario Papa Francisco, Realidad y Desafíos de la Familia de Hoy. Presentamos a la profesora titular de Derecho Civil de la Pontificia Universidad Católica de Chile, abogada de la Universidad de Concepción, doctora en Derecho Universidad Complutense de Madrid, doctora Carmen Domínguez. Bueno, muy buenos días a todos. En primer lugar, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a la pastoral de la Universidad Católica del Norte, a Monseñor, por la invitación. Y gracias además por centrarse o tratar de dedicar esta reflexión en este año tan particular al que nos ha llamado el Papa desde Amoris Laetitia. Y quiero entonces tomar los desafíos que Amoris Laetitia plantea desde el inicio, ¿no? Y ese Amoris Laetitia se inicia en el capítulo 2 con una revisión de cuál es la realidad de la familia en el mundo, cuáles son los problemas, también los desafíos, y ahí se hace una formulación clara de líneas de políticas públicas que debieran desarrollarse en el mundo. Y esa misma reflexión la quiero llevar a la realidad chilena, ¿no? Y mirarla desde los desafíos que la realidad chilena nos presentaba antes de la pandemia y aquellos desafíos que han surgido durante la pandemia o que la pandemia ha puesto aún más de manifiesto. Una primera cuestión es hacer una mirada muy rápida, tengo muy poco tiempo, pero al menos relevar qué ha ido pasando con la estructura familiar en Chile y con lo que llamamos datos demográficos, ¿no? Chile es un país que ha seguido un proceso de envejecimiento de la población. Hemos ido aumentando, por tanto, la población pasiva, la población mayor de 65 años y, por lo tanto, cada vez más lo que estamos teniendo es una distribución de la población donde la pirámide se ha ido modificando en su conformación. Ahí está la pirámide poblacional en Chile en 1960 y la que tiene en el 2016, y uno rápidamente puede ver cómo se ha ido estrechando la base y cómo ha ido aumentando hacia arriba, de manera que lo que estamos viviendo es exactamente lo mismo
que han ido viviendo los países europeos, donde hoy más de 1 de cada 5 europeos es mayor de 65 años y en definitiva el número de personas, ¿no?, de tercera edad ha ido aumentando progresivamente, ¿no? En 8 años, en definitiva, se han disminuido 25 millones de jóvenes, ¿no? Luego, desde el punto de vista de esto, se ve obviamente determinado por un descenso de la natalidad, que en Chile también es manifiesto. De acuerdo al censo del 2017, la media de hijos por mujer fue de 1.3, cuando en el censo del 2002 era de 1.6, y en los años 60 era alrededor de un 5. Por lo tanto, lo que estamos viendo es un descenso progresivo del número de hijos que van naciendo, y por otra parte, la cantidad de mujeres sin hijos también ha ido aumentando, ¿no? También repitiendo la misma tendencia europea, donde hoy la tasa promedio de los países de la Unión Europea es de 1.59 hijos, y hay países como Malta, que tiene la tasa más baja, que tienen un 1.26. Si nosotros recordamos que la tasa de reemplazo para que una generación pueda reemplazar a la siguiente es de 2.1, inmediatamente advertimos lo que esto supone desde el punto de vista del desarrollo poblacional. La tasa de fecundidad en Chile, por lo tanto, ha tenido un descenso constante y siguiendo, tal cual también Amoris Laetitia lo refiere, la tendencia mundial, ¿no? Aquí tenemos las tasas, un gráfico de las tasas de fecundidad, y ustedes pueden ver cómo esta tasa ha ido variando hasta donde estamos hoy, y, ¿no es cierto?, se percibe en las distintas edades un descenso progresivo. Otro aspecto importante es el descenso también y las modificaciones en la tasa de nupcialidad, en la cantidad de matrimonios que se celebran. Aquí tenemos la variación en Chile, el gráfico que muestra cómo estas tasas han ido variando. Hemos tenido un aumento. En 1989 la tasa de matrimonios había ido en aumento, pero después de 1989 se percibe una tendencia descendiente, y en los últimos años se ha visto una pequeña tendencia a aumentar, aunque con una oscilación entre un año y otro, de manera que uno no puede tampoco afirmar que haya una tendencia y que se esté revirtiendo, ¿no? En 2016 se registraron 62.464 matrimonios. Otro aspecto importante de esta evolución familiar es el aumento de los hijos nacidos fuera de matrimonio, y por lo tanto la disociación que se ha ido dando del nacimiento de los hijos y el matrimonio, que, como ustedes pueden observar, en Europa es mucho más baja que en Chile, ¿no? En Europa, aquí los países que tienen más niños nacidos fuera de matrimonio son los que les muestro ahí, que se mueven alrededor de los 50-60%. En Chile, la cifra del 2017 es de un 73,4 hijos nacidos fuera de matrimonio, en términos que podríamos decir que se ha producido una disociación completa entre el matrimonio y el nacimiento. Además, desde el punto de vista de la estructura familiar, los hogares unipersonales en Chile se han ido incrementando en un 6,7% en el censo 2017, aunque el hogar, ¿no es cierto?, conformado por padre, madre, hijo, sigue siendo predominante, es el mayoritario. Lo cierto es que las otras estructuras, ¿no es cierto?, composiciones de hogares y estructuras familiares también han ido aumentando. El 2017 los hogares unipersonales se incrementaron en un 6,7%, representando el 17,8% del total. Si uno mira esto en la reflexión global, lo primero, estoy obviamente refiriendo quizás los datos más gruesos que uno puede relevar.
corresponden con el mismo análisis que Amoris Laetitia en el capítulo 2 presenta respecto del diagnóstico en el mundo, ¿no? Recordemos que ese diagnóstico es muy importante porque está hecho a base de una encuesta que se envió a todas las conferencias episcopales del mundo y por lo tanto refiere y recoge información de todos los países, ¿no? Una segunda cuestión es que la conformación, por lo tanto, de la familia, de la estructura familiar, ha cambiado en Chile de manera, ¿no es cierto?, muy clara y muy notoria. Y que la evolución chilena en realidad no es una evolución original, única, propia, sino que sigue exactamente la misma tendencia que se ha venido dando en los países europeos y también en los demás países latinoamericanos. De esa evolución habida en Europa y por lo tanto de la reflexión a la que estamos llamados a hacer, hay una realidad que hoy emerge de manera muy importante como efecto de esta evolución y es el desafío de la soledad, que hoy es una realidad tan, ¿no es cierto?, grave en Europa, que en Inglaterra se propuso el 2018 crear un ministerio de la soledad y por lo que leí hace pocos días se estaría avanzando en efectivamente generar una institucionalidad del Estado preocupado de hacerse cargo de la soledad en la que se encuentran sobre todo las personas de tercera edad, ¿no? Esas personas, ese porcentaje de la población que ha ido aumentando, pero que, ¿no es cierto?, al llegar a esa edad se encuentra sola, sin nadie, ni siquiera alguien de su familia que los acompaña y se descubre que han fallecido muchas veces simplemente porque el vecino se da cuenta que no salió a comprar el pan o a retirar el diario. Y por otra parte, si tenemos esos datos de la realidad familiar chilena, tenemos un gran problema y es que no tenemos, por otra parte, datos de sanidad de la vida familiar, porque pese a todo lo que uno pueda mostrar y pese a esta evolución que uno, ¿no es cierto?, puede mirar de manera, ¿no es cierto?, preocupada, por otra parte, cuando los chilenos son, cuando se les pregunta dónde obtienen sus mayores alegrías, por dónde están dispuestos a dar los mayores sacrificios, dónde, en definitiva, cómo ellos evalúan su experiencia familiar en general, la respuesta es positiva. O ellos refieren claramente que la familia es, en definitiva, la inspiración mayor para su vida. Y por lo tanto, eso refleja que, pese a todo lo que nosotros podamos ver, mucho la experiencia familiar sigue siendo una experiencia agradecida, una experiencia de donde obtienen, en definitiva, sus mayores, ¿no es cierto?, impulsos. Y eso nos lleva a preguntarnos, obviamente, qué es lo que hay todavía en la realidad familiar, en la conformación de la experiencia de vida familiar en Chile, que determina que esa sea todavía, ¿no es cierto?, la respuesta, ¿no? Desde ese punto de vista, además, quisiera agregar ciertos aspectos de la vida familiar que la pandemia ha puesto de manifiesto, ¿no? A esos datos que yo venía de presentar, que son de datos transversales desde hace tiempo, quisiera agregar otros que la pandemia ha puesto de manifiesto. Por una parte, creo que una gran luz que ha emergido y que por lo tanto debiera hacer a los estados reaccionar y hacerse cargo de promover y acompañar la vida familiar, es la importancia que la red familiar ha puesto, ¿no es cierto?, o ha, ¿no es cierto?, emergido. Todos sabemos que nuestra familia es esencial en nuestra vida, pero lo que la pandemia ha mostrado es que muchos, ¿no es cierto?, personas, por ejemplo, de tercera edad, a los que hemos protegido, han podido estar protegidos porque el resto, ¿no es cierto?, de la familia ha estado para llevarles lo que necesitan, ¿no?, para estar de alguna manera protegiéndolos para que no tengan que exponerse al virus. Y por otra parte, en aquellos que, ¿no es cierto?, también ha emergido lo que importa o lo que supone para nosotros no poder tener la experiencia de la vida familiar precisamente por no poder tener contacto con todos los que conforman nuestra familia, entendiendo por familia lo que la experiencia y lo que los chilenos refieren por familia, que en definitiva es este concepto de familia amplia, de red familiar, de tíos, abuelos, primos, etcétera, ¿no? Que de alguna manera hemos
perdido mucho contacto durante todo este tiempo y todos hemos visto la, ¿no es cierto?, necesidad o la carencia que implica no poder relacionarnos de la manera en que antes lo hacían. Pero por otra parte también la pandemia ha puesto de manifiesto algunos problemas y yo diría algunos dramas muy importantes de nuestra realidad familiar. Uno ha sido la desigual distribución de las tareas familiares, sobre lo cual vuelvo en 2 minutos. Y 2, la triste realidad del incumplimiento de las pensiones alimenticias, que ha puesto de manifiesto el gravísimo ausentismo paterno que marca a nuestra vida familiar. Desde el punto de vista de esta desigual distribución de las tareas familiares, lo que la pandemia ha permitido poner, digamos, tristemente de manifiesto, algo que obviamente las mujeres conocemos y podemos dar testimonio, ¿no? De muchas mujeres de lo que es esta desigual distribución de las tareas del trabajo, y que ha emergido, aquí yo estoy mostrando datos de una encuesta que hizo el Centro de Estudios Longitudinales de la Universidad Católica y que relevó que existían fuertes brechas, que en definitiva hay un porcentaje que alcanzaba el 35% de hombres que durante toda la pandemia declaran no haber tenido ninguna participación en la vida doméstica y ninguna participación en la educación de sus hijos. Un 31% de los hombres destinaron 0 horas al trabajo en el hogar. Y lo más increíble es que al ser encuestados y consultados de si se encontraban satisfechos con esa participación, un 30 y tantos % también contesta estar tranquilo y satisfecho con no haber aportado absolutamente nada en su vida familiar durante la pandemia, ¿no? Y esto pone de manifiesto el que el principio de corresponsabilidad, de complementariedad, que son base o debieran ser, ¿no es cierto?, base de la solidaridad familiar, es en realidad un principio que está lejos de ser realidad en nuestro país. Y en segundo lugar, la pandemia ha puesto de manifiesto este drama moral que en mi opinión es uno de los más graves de nuestro país, que, ¿no es cierto?, va a relevar la autorización para poder retirar el 10% de los fondos previsionales, que ustedes recordarán, la ley autorizó que con cargo a esos fondos, aquellos que tienen deudas alimenticias impagas pudieran, ¿no es cierto?, cobrarlo con cargo, y solo en 3 días tuvimos 500.000 solicitudes de imputación a ese porcentaje de las deudas alimenticias adeudadas, ¿no? Recordando además que en un 80% esas deudas alimenticias fueron reclamadas por madres y que a su vez ese 80% son padres que adeudan esas pensiones alimenticias, ¿no? Y por lo tanto, lo que ha puesto de manifiesto esta realidad, que para muchos fue sorpresa, para los que nos dedicamos a esta materia, desde luego, era una realidad muy conocida, es que tenemos, ¿cierto?, un patrón de ausentismo paterno que yo diría que es endémico, porque viene desde la colonia en Chile, de un varón descomprometido con sus hijos y, por supuesto, también descomprometido con la madre de sus hijos. Y es un patrón que no ha cambiado, y por más que la legislación intente reforzar o asegurar, por ejemplo, este cumplimiento de deber mínimo de aportar a la subsistencia de los hijos, sin embargo, está lejos de traducirse. Poniendo entonces de manifiesto si la solidaridad familiar, que es lo que caracteriza, lo que distingue a la comunidad familia de cualquier otra comunidad, lo que distingue al vínculo familiar, es una realidad o no en nuestro país en este aspecto tan importante como lo filiativo, ¿no? Y por lo tanto pone de manifiesto el desafío de cómo poder avanzar en una verdadera corresponsabilidad parental. Frente a esto, la respuesta pública, si nosotros miramos en los últimos años, ha sido de un panorama de luces y de sombras, porque por una parte, como nunca, el mundo político refiere y reconoce o de alguna manera declara la importancia de la familia, pero
es de sombras porque muchas veces ese discurso queda simplemente como un discurso programático, como un discurso de intenciones, pero no se decanta en tomar en serio el responder, el desarrollar políticas públicas de familia, ¿no? Y las políticas públicas de familia en Chile se han traducido en buena parte en estar reformando la legislación que regula lo que llamamos derechos de familia, pero bien poco se ha promovido o desarrollado la necesidad de acompañar la vida familiar desde las políticas públicas en general y por lo tanto desde la legislación en materia de salud, de la regulación en materia de educación, de la regulación en materia de promoción, en definitiva, de la red familiar que pareciera estar ausente en una mirada sistémica, en una mirada global desde el punto de vista de la política pública, ¿no? Y por eso es que los desafíos, creo, desde el punto de vista público, están por una parte en generar una auténtica y verdadera preocupación del Estado por la familia, advirtiendo que no cabe duda que el destino, la suerte de nuestro país depende en definitiva de la fortaleza de este núcleo, de la fortaleza de la red familiar, que es todavía una fortaleza chilena, ¿no? Y que nos diferencia de la realidad europea, y es que todavía nosotros tenemos todo, no importa cuál sea el sector socioeconómico en general, una red familiar que está, ¿cierto?, próxima, atenta y que en realidad es la que viene a ayudarnos en las urgencias, ¿no? Y el Estado tiene, porque todavía estamos a tiempo, la posibilidad de promover políticas públicas que fortalezcan esa red familiar. Y un segundo gran desafío es que obviamente el bienestar tanto de los miembros de la familia, de la pareja, de los cónyuges, de la mujer particularmente, están o dependen del cumplimiento o de la realización del principio de corresponsabilidad, de complementariedad, en el aporte, ¿no? En la experiencia familiar y en la vida familiar de padre y madre, ¿no? De marido y mujer, de, en definitiva, pareja, en el caso también de aquellos que conviven. Y por lo tanto, lo que se requiere es una experiencia verdadera de complementariedad que está demostrado es esencial para el desarrollo de los miembros de la familia, muy particularmente, como yo decía, de la mujer, porque bien sabemos que buena parte de los obstáculos que tiene una mujer para poder desempeñarse, desarrollarse laboralmente, tienen que ver con la ausencia de corresponsabilidad y también, y no es cierto, muy particularmente, es esencial para el desarrollo y el bienestar de los niños, ¿no? Porque bien sabemos que las oportunidades de un niño cambian o de una niña cuando su padre y su madre están comprometidos, cuando cuentan con un padre y una madre comprometidos en su desarrollo, ¿no? Lo cual, como siempre digo, no significa que cuando no lo tienen, cuando solo están a cargo de un padre o de una madre, no significa que no puedan, obviamente, llegar a ser y tener un desarrollo integral y pleno, pero sí significa que, de alguna manera, los obstáculos que tienen que remontar o, de alguna manera, las posibilidades de hacerlo se hace mucho más difícil. Entonces, yo, porque estoy en el tiempo, terminaría diciendo que nuestros desafíos son en realidad valorar, primero creo que desde el punto de vista público, lo que realmente nos hace falta es valorar, es tomar conciencia de lo esencial, de lo cardinal que es la experiencia familiar en el desarrollo de las personas, en el desarrollo de los ciudadanos y por lo tanto, de alguna manera, en el desarrollo de nuestro país. Y que lamentablemente muchas veces lo que uno observa, y esa ha sido, ¿no?, mi experiencia, es que no se cuentan y definitivamente no se invierte en el estudio de la realidad familiar y en el desarrollo de políticas familiares, los recursos que se destinan a una serie de otras materias en nuestro país, demostrando a la larga lo que yo decía, que esto en buena parte es un discurso programático, pero el mundo público muchas veces no ha tomado conciencia de la seriedad, de la expertise,
del conocimiento que se requiere en realidad para poder avanzar en políticas públicas serias y que realmente otorguen mayores oportunidades a todos para tener un proyecto de familia estable. Muchas gracias. Agradecemos la presentación de Carmen Domínguez. A continuación, invitamos al padre Alejandro Silva, magíster en bioética, académico del Departamento de Teología de la Universidad Católica del Norte, sede Coquimbo, y vicario de la educación de la Diócesis de La Serena. Muy buenos días a todos y a todas. Muchas gracias por la invitación que me han hecho a participar de este seminario de nuestra Universidad Católica del Norte. Y espero en el tan poco tiempo que tengo poder ofrecer algunas pistas de reconsideración acerca de la situación social, política, económica, cultural de nuestras familias hoy día, y cómo la Iglesia tiene que estar dispuesta a ello, enfrentarlo con la mayor celeridad posible y al mismo tiempo con un gran sentido de integración. Y por eso quisiera hacer la mirada desde nuestras diversas situaciones críticas que está viviendo nuestra familia, nuestras instituciones familiares y al interior de la Iglesia, en la que repercute, por supuesto, toda la situación que recién nos planteaba desde la perspectiva más social, sociológica, nuestra colega. Y por eso quiero invitarlos a reflexionar acerca de el siguiente tema, y lo que he denominado así: camino catecumenal hacia el matrimonio y la familia. Y cuando digo hacia el matrimonio y la familia, no estoy pensando solamente en los que van a iniciar o están iniciando su proceso de formación y de compromiso al matrimonio y a la familia, sino que estoy pensando en las familias y en los matrimonios y en las parejas que ya han iniciado, están viviendo en esta experiencia preciosa del matrimonio y de la familia. Y esto lo quiero hacer movidos, por supuesto, por la exhortación apostólica de nuestro Papa Francisco y al mismo tiempo de algunas directrices que da el nuevo directorio de catequesis que acaba de entregarnos el año recién pasado el Papa Francisco, o mejor dicho, este año. Una primera introducción: la realidad en la que estamos viviendo en el mundo y en la Iglesia en lo que concierne a la institución familiar, que descansa en la constitución del matrimonio o pareja establemente constituida, es que cada vez más el hombre y la mujer moderna están resistiéndose a una vida matrimonial y familiar desde sus inicios, en forma entendida como una experiencia y un compromiso para siempre. Se reduce cada vez más el interés por instituirlo civil y religiosamente. A la hora de abordar esta crisis de matrimonio y familia, la Iglesia constata que un porcentaje significativo de sus bautizadas, manifiesta indiferencia, nulo interés e incluso rechazo al compromiso matrimonial como pareja estable. Sin embargo, aún los hay aquellos que participan en la Iglesia y solicitan los sacramentos para sus hijos o sus enfermos o cualquier servicio religioso. Es decir, no hay, dijéramos, un rechazo
a seguir perteneciendo a la iglesia y gozar de los beneficios que ella ofrece. Pero sin embargo, nos está viviendo en un gran porcentaje de acuerdo a estas orientaciones y a la espiritualidad que ofrece la iglesia desde la palabra del Señor. Esta vivencia o costumbre nos lleva a considerar que en los diversos procesos de evangelización, catequesis, educación en la fe cristiana, a través de los cuales la iglesia forma y educa a la vida cristiana, sus fieles no llegan a incorporar la opción y proyecto a la vida matrimonial y a la vida familiar, según las orientaciones de la iglesia, como parte de su vocación cristiana laical y miembros de la iglesia. Entonces ahí estamos descubriendo en estos momentos que, si bien es cierto, seguimos hablando de la buena noticia del matrimonio y de la familia desde el Evangelio, desde la palabra de Dios, sin embargo, un alto porcentaje de nuestros fieles no están accediendo y comprometiéndose para hacer este camino cristiano. Teniendo en cuenta esto, se hace necesario retomar el proceso de un camino catecumenal, es decir, un camino de reinicio permanente y de revisión permanente de cómo estamos desde la iglesia invitando a vivir esta experiencia del matrimonio y la familia, y también desde las familias actuales, parejas y matrimonios, cómo comprometerse sinceramente y seriamente en ese proyecto planteado por la palabra del Señor. Y de aquí recuerdo lo que dice, para que nos ayude, el directorio de la catequesis del Papa Francisco. La iglesia inicia en la fe y en la vida cristiana mediante el itinerario catecumenal, catequesis, sacramento, ejercicio de la caridad, experiencia fraterna, a los que se convierten a Jesucristo o a los que retoman el camino en su seguimiento, incorporando a unos y reconduciendo a otros en la comunidad cristiana. Esta advertencia y esta sugerencia del directorio de catequesis creo que apunta muy bien a pensar que hay algunos que van a tener que empezar a retomar este seguimiento de Jesús desde la perspectiva de una vida cristiana, matrimonial y familiar, desde una invitación y una experiencia a replantearse su vocación. Por lo tanto, urge que la iglesia comience a implementar su servicio a través del catecumenado, particularmente enfocada a la familia, cuyos padres aún no se convierten necesariamente a la celebración y a la vivencia del sacramento del matrimonio y vida familiar plenamente cristiana. ¿Y por qué sucede eso? Nos puede ayudar también el directorio de catequesis. El catecumenado, dice el directorio, también puede inspirar a la catequesis de aquellos que, a pesar de haber recibido el don de la gracia bautismal, no disfrutan efectivamente de su riqueza. Por ejemplo, ¿no es cierto?, digo yo, en los diversos tipos de matrimonio, parejas, hijos, familias en las que están comprometidos muchos de nuestros feligreses. En este sentido, se habla entonces hoy de una inspiración catecumenal de la catequesis o catecumenado postbautismal o catequesis de iniciación a la vida cristiana, especialmente en lo que se refiere a la doctrina de la Iglesia en el matrimonio y la familia. Ya que un camino catecumenal puede proponerse en tres situaciones, dice el directorio. Una, en sentido estricto del catecumenado, es decir, los no bautizados que quieren emprender un camino nuevo a través del seguimiento de Jesucristo. O bien en sentido analógico, es decir, bautizados que no han completado
los sacramentos de iniciación cristiana. Y cuando dice eso, yo estoy pensando, ¿no es cierto?, en aquellos varios cristianos y cristianas que han decidido vivir en pareja, o varios cristianos y cristianas que se han casado por la iglesia y han constituido su familia, pero que están muy lejanas incluso del compromiso de continuación en la formación cristiana de sus hijos. Y el tercer estilo, dice el directorio, es el sentido catecumenal con los sacramentos de iniciación cristiana, pero no suficientemente evangelizados o catequizados. Hay que empezar a revisar también muy seriamente si aquellos que ya están bautizados y han recibido solamente ese sacramento tendrán que repensar y replantearse, ¿no es cierto?, su fidelidad y su adhesión plena a la experiencia cristiana. De aquí yo creo que un espacio en el que se podrá hacer un trabajo muy integral porque une experiencias de fe y experiencias de la sociedad, son las comunidades educativas, que son las que incorporan en sus procesos educativos no solo a niños, adolescentes y jóvenes, sino también a familias. En las parroquias ya estamos quedando sin muchas familias que se incorporen, sin comunidades cristianas que se incorporen seriamente. Y por lo tanto yo creo que aquí hay una beta importante en las comunidades educativas donde se forma humanamente, científicamente, culturalmente, en forma sistemática, y en la que están incorporando también las familias en en diversas actividades de experiencias cristianas. Dicho eso, paso al aporte que nos hace o a la llamada de atención que nos hace el Papa Francisco en Amoris Laetitia, que yo creo que es una invitación precisamente a comenzar un camino catecumenal de proyecciones en esta área y en este servicio de la pastoral de la Iglesia. Esta exhortación apostólica, fruto de 2 sínodos de obispos, nos invita a redescubrir y a valorar la novedad del Evangelio del matrimonio y de la familia cristiana, su novedad y riqueza humana, cultural y religiosa, centrando su mirada en aquellas variadas experiencias de situaciones en la vida de pareja humana, muchas de las cuales podrían ser invitadas a recorrer un camino catecumenal que vaya incorporando poco a poco y pacientemente al proyecto de vida matrimonial y familiar que se acerque y o reconstruya estas 2 instituciones, matrimonio y familia, según el querer de Dios y según con la pedagogía de la gracia, particularmente como subraya el Papa Francisco, la pedagogía de la gracia que pasa por una experiencia de misericordia y, por lo tanto, también la doctrina concreta de la Iglesia. El capítulo 8 de Amoris Laetitia se hace cargo de este gran desafío que le plantea a la Iglesia, pastores y fieles, estos diversos tipos de matrimonio y familia, siguiendo una pedagogía de la gracia, porque, como dice él, la caridad verdadera siempre es inmerecida, incondicional y gratuita. Es bien interesante redescubrir con el Papa Francisco esta mirada de misericordia que atraviesa todos sus documentos y todas sus intervenciones y aporte a la Iglesia universal. Que nos inste a preocuparnos vuelvo atrás porque parece que se me descolgó el LED. Entonces, dicho esto, todas estas invitaciones que nos
insten a preocuparnos y ocuparnos de tantos y tantas hermanos nuestros que se sienten excluidos y olvidados, pertenecientes ahora a lo que el Papa llama periferias existenciales. Hay periferias existenciales también al interior de la Iglesia, y una de estas periferias existenciales también las descubrimos, y particularmente en cómo se está viviendo desde los nuestros y desde la nuestra cristiano y cristiana este llamado, esta vocación tan importante para el presente y el futuro de nuestros niños y jóvenes, como es la familia. Y entonces habría que volverse con una preocupación especial, con este ímpetu, ¿no es cierto?, de un catecumenado. La propuesta del Papa Francisco es, en este capítulo 8, acompañar, discernir e integrar la fragilidad. 3 acciones pastorales que marcan muy bien un camino catecumenal de conversión. Para ello hay que tener en cuenta que cuando la unión alcanza una estabilidad notable mediante un vínculo público, como dice el Papa Francisco en uno de los casos, está connotada de afectos profundos, de responsabilidad por la prole, de capacidad de superar las pruebas, puede ser vista como una ocasión de acompañamiento en la evolución hacia el sacramento del matrimonio. Es decir, pensando no solamente en los que no han asumido plenamente el sacramento del matrimonio y la constitución de una familia eminentemente cristiana, hay que descubrir esos valores que están siendo muy presentes y, por cierto, mucho más en aquellos que han recibido el sacramento del matrimonio, que han constituido una familia, pero que se han quedado al margen de desarrollar y vivir este proyecto. Para ello hay que tener en cuenta otro ámbito de la sociedad y de la Iglesia que nos plantea serias preguntas respecto del matrimonio. Los jóvenes que hoy desconfían del matrimonio y opten por la convivencia, postergan la celebración del sacramento del matrimonio con mucha facilidad. Una razón es que no quieren compromisos permanentes y definitivos, y ahora no solamente compromisos permanentes y definitivos respecto de la relación de pareja, de cónyuges, sino también respecto de la experiencia de la familia. Y como hoy día se habla y se propone muchos y múltiples experiencias de familia, por lo tanto, también nuestros jóvenes cristianos piensan que también podría aportarse, incorporarse este estilo de vida matrimonial y de estilo de vida familiar. Ellos que forman parte de la Iglesia necesitan una atención pastoral misericordiosa y alentadora, subraya el Papa. A los pastores que les compete no solo promover el sacramento, sino también el discernimiento pastoral de las situaciones de tantas personas que ya no viven esta realidad, conviene identificar elementos que favorezcan la evangelización y crecimiento humano y espiritual. Y termino con algunas pistas que surgen precisamente para este proceso catecumenal al que yo creo que tenemos que comprometernos todos en la Iglesia y las instituciones que están adscritas y comparten y colaboran con la Iglesia. Estas pistas van en la línea siguiente. Primero, no dejar de valorar los elementos constructivos en aquellas situaciones que todavía no corresponden o ya no corresponden a su enseñanza sobre el matrimonio. Amoris Laetitia 292, tales como arraigadas costumbres de convivencia permanente en la familia. No ir en la actitud de rechazo absoluto y de abandono, sino más bien descubrir, ¿no es cierto?, estos valores que hay intrínsecos en estas parejas. Segundo, tener en cuenta que cuando la unión alcanza una estabilidad notable en un vínculo público, es una ocasión de acompañamiento en la evolución hacia el sacramento del matrimonio.
ya hay un antecedente, ya hay un compromiso público o afectivo de vivir juntos y por lo tanto de ahí hay un terreno válido para empezar a construir una familia según el proyecto del Evangelio y de la doctrina cristiana. Y también frente a aquellos casos, debido que a situaciones culturales o contingentes, mentalidad contraria a las instituciones, a los compromisos definitivos y en espera de seguridad existencial, también abrirnos en que muchas veces no es por rechazo al matrimonio y a la familia estable, sino situaciones de trabajo, de salario fijo, falta de vivienda, etc. Cuarto, no por rechazo a veces al matrimonio, al sacramento y a la familia, valorar en ellos aquellos signos de amor que de algún modo reflejan el amor de Dios y el plan que Dios tiene respecto de esta comunidad básica como es la familia. Quinto, enfrentarlos de manera constructiva, tratando de transformarlas en oportunidades como camino hacia la plenitud del matrimonio y la familia, a la luz del Evangelio, acogerlas y acompañarlas con paciencia y delicadeza. Amoris Laetitia 294. Sexto, frente a las situaciones que conocemos mucho como irregulares, entre comillas, debido a separaciones irreversibles, irreparablemente destruidos, no válidos, divorciados o vueltos a casar, no han de ser catalogados y encerrados en afirmaciones demasiado rígidas sin dejar lugar a un adecuado discernimiento personal y pastoral. Por eso digo que también al interior de la iglesia hay estas periferias existenciales a las que no podemos juzgar, dijéramos, severamente, sino que más bien acoger y acompañar. Repito, dentro de esas también hay de los nuestros. Revelarles la divina pedagogía de la gracia en sus vidas y ayudarles a alcanzar la plenitud del designio de Dios que tiene para ellos. Siempre es posible con la fuerza del Espíritu Santo. Y me viene una frase del Papa Francisco: dejarnos de convertirnos en la iglesia en controladores de la gracia y más bien pasar a ser facilitadores de la gracia. Y termino, frente a estas variadas y permanentes situaciones de fragilidad para enfrentar cambios profundos, para convertirlos en espacios de docilidad a la buena nueva del Evangelio, del matrimonio y la familia, se requiere hacer, comillas, una reflexión sincera que pueda fortalecer la confianza en la misericordia de Dios, que no es negada a nadie. Se trata de un itinerario de acompañamiento y discernimiento que orienta estos fieles a la toma de conciencia de su situación familiar o matrimonial frente a Dios. ¿Se han fijado ustedes que el Papa repite estas dos expresiones, camino e itinerario? Camino e itinerario. Tenemos algunos problemas de conexión con el padre Alejandro Silva, a quien entendemos ya finalizaba su presentación, y le agradecemos entonces al padre Alejandro Silva. Les invito a que puedan formular sus preguntas a través del chat de las plataformas de Facebook y YouTube. Continuamos con la presentación de la doctora Ana María Llévenes. Llévenes es periodista, licenciada en Comunicación Social de la Universidad de Concepción, doctora en Ciencias Sociales de la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma y actual académica de la Universidad Finisterra. Primero que nada, agradezco muchísimo la invitación que ha realizado la Universidad Católica del Norte y especialmente también las interesantes exposiciones de mi amiga Carmen Domínguez, ¿cierto? Probablemente una de las voces más notables que hay en materia de familia en nuestro país
y por cierto del padre Alejandro Silva, que nos lleva a una dimensión que muchas veces nosotros como iglesia hemos olvidado, que es la dimensión espiritual, ¿cierto? Que no tiene que ver necesariamente con esa dimensión del rezo, de la liturgia, tremendamente importante, por cierto, pero esa dimensión del ser humano espiritual profunda, de esa búsqueda profunda que muchas veces nosotros estamos dejando de lado en nuestro camino religioso. Yo creo que, y perdonen que me salga un poquitito de la presentación, pero estoy tratando de tomar algunos elementos de las presentaciones anteriores que me nacen en ese sentido, y uno de los descubrimientos más interesantes es cómo en Chile hemos descuidado esta dimensión espiritual, cómo la hemos ido alejando de nuestra cotidianidad y la hemos hecho prácticamente una cosa anormal, como si el ser humano no tuviera espíritu. Y por preocuparnos muchísimo de aquello material, de aquello que vivimos día a día, de la cultura, de la sociedad, vamos dejando fuera de nuestro ámbito esta búsqueda de sentido que es tan innata y tan importante y tan diferenciadora del ser humano, ¿ya? Entonces quisiera en ese sentido aportar, digamos, desde esa perspectiva. Yo voy a hablar muy brevemente de no solo de la familia desde el punto de vista de la estructura y también de las funciones sociales que también y de manera tan magistral revisó Carmen, ¿cierto? De esta función social de diálogo, digamos, al interior de la familia, de solidaridad intergeneracional, que es tan importante, sino que me voy a centrar en estos 10 minutos en una función central que tiene la familia y que muchas veces es olvidada, y que es la socialización. A ver si me pueden ahí poner, digamos, la lámina de presentación que tengo con la definición de qué es lo que es la socialización que nosotros muchas veces olvidamos. Esta socialización es un proceso, ¿cierto? Es algo que nunca está terminado, por cuyo medio la persona aprende e interioriza en el transcurso de su vida los elementos socioculturales de su medio ambiente, los integra en la estructura de su personalidad bajo la influencia de experiencias y de agentes sociales significativos y que le permiten adaptarse, pero también contribuir al entorno que le toca vivir. Es decir, este proceso de socialización es el proceso por el cual nosotros vamos construyendo sociedad y cultura. Ese proceso que está a la base de los problemas que hoy día tenemos como sociedad. Cuando decimos nosotros como sociedad hoy día tenemos problemas de pertenencia, con el compromiso, con establecer una trayectoria, un proyecto de vida, tiene que ver con deficiencias que probablemente estamos enfrentando desde el punto de vista de la socialización. Es decir, de aquella tarea básica y central que le correspondía a lo largo de la historia de la humanidad a 3 instituciones, a la familia, a la escuela y a la iglesia. Eran aquellas 3 instituciones las responsables de entregarnos, ¿cierto?, una manera de poder mirar la realidad y de poder, de alguna manera, configurar este nosotros que hoy día pierde fuertemente ese sentido de pertenencia. Hoy día ya no creamos identidades, más bien vamos generando identificaciones, vamos pasando de una identificación con un grupo a otro. Hay un rechazo a la pertenencia al grupo, a creer adicionalmente que la comunidad macro es el grupo que nos reúne, y a omitir ese proceso y ese camino pedagógico en que nos pone la vida y para los creyentes nos pone Dios, que es la participación en la familia. En la familia es donde naturalmente nosotros aprendemos los vínculos, aprendemos a relacionarnos intergeneracionalmente, entre generaciones, intersexuales, entre hombres y mujeres, donde aprendimos a compartir sentido y donde aprendemos a relacionarnos, donde de manera natural se da el sentido de la donación, de la fidelidad y de esta solidaridad que planteaba Carmen. Entonces es probable, y quiero hipotetizar esto, o a lo menos problematizarlo, que probablemente los problemas de pertenencia que hoy día estemos enfrentando como sociedad chilena, el rechazo que tenemos hacia la pertenencia, hacia el compromiso, tenga mucho que ver
con aquella desfiguración del sentido familia. Es decir, con que una familia deja de jugar dentro de la sociedad, no porque ella quiera, ¿cierto?, un rol fundamental en la construcción de la cultura y la sociedad. Esto es una paradoja, como planteaba Carmen, porque de alguna manera en la familia está presente hoy día en el imaginario de todos nosotros. Está altamente valorada y sin embargo está desdibujada porque sus definiciones y límites han sido desdibujadas dentro del país. Hoy día creemos que todos aquellos valores los podemos conseguir dentro del grupo macro, dentro de estos grupos comunitarios que no se entienden dónde y cuáles son sus límites, ¿cierto? Y cuáles son los puntos de adscripción que las personas tienen frente a ellos, que son realmente líquidos, como plantean algunos autores, y hemos perdido aquel sustrato que nos da raíces y que nos permite una construcción identitaria, porque la construcción identitaria, fíjense que uno de los elementos centrales que tiene la construcción de la identidad es la coherencia. Y lo que hemos perdido es esa coherencia en el sentido de vida. A mí hay una frase de Amor y Leticia que me resalta fuertemente, sobre todo por este sentido de la socialización que hoy día hemos perdido, y donde nos dice el Papa: la familia es el lugar donde los padres se convierten en los primeros maestros de la fe para sus hijos. Es una tarea artesanal de persona a persona. Cuando el día de mañana tu hijo te pregunte, le responderás. Así las distintas generaciones entonarán su canto al Señor, los jóvenes y también las doncellas, los viejos junto a los niños. En muchas ocasiones de este texto, el Papa habla de la palabra generaciones. Es decir, una nueva lectura a este documento nos permite encontrar claves de cómo enfrentar y cómo crear estos puentes que se han roto intergeneracionales. Porque pareciera ser que hoy día lo que menos dialoga en nuestra sociedad y particularmente en nuestra sociedad chilena es esta dimensión social intergeneracional. ¿Qué es lo que predomina? Este deseo transitorio del sujeto individual. Porque aquí lamentablemente se juntaron dos o muchos más ideas que fueron permeando nuestra sociedad. Por un lado, el mercado, donde la plenitud del ser humano no se daba en la relación con el otro, en la construcción y el apoyo al sentido social, y por el otro lado, sino que en el propio individuo y en la realización de sus deseos y gustos personales, pero también en una serie de ideologías que hoy día permean nuestra sociedad, que apuntan a destruir o a fragilizar o al menos a mirar con desconfianza instituciones que son tan básicas y que apuestan a este proceso de socialización que ha sido tan clave en la historia de la humanidad. Hoy día entran nuevos agentes socializadores, el grupo de pares, por ejemplo, los medios de comunicación, las redes sociales, que empiezan a influir de manera importante, ¿cierto?, en esta construcción del nosotros y lo transforman en algo tan frágil. En ese sentido, cuando el Papa Francisco habla, por ejemplo, de ecología humana, habla de volver a reconstruir estos vínculos, habla de volver a reconstruir estas relaciones, habla de volver a reconstruir esta lógica intergeneracional que nos hace ser sociedad y cultura. Este es el rol que yo creo de la familia que se ha omitido y que incluso puede estar en la base de los problemas más importantes que hoy día y de los desafíos más grandes que hoy día tenemos como sociedad. En un plano incluso, me acuerdo que miraba, alguna vez nosotros publicamos un libro sobre el asociacionismo familiar con la Universidad Católica de Milán, porque nos llamaba mucho la atención por qué en países como Italia, donde muchas veces tienen muchos problemas desde el punto de vista político, por qué el tejido social no se desgastaba como ha ocurrido en Chile, donde prácticamente se fragmenta o atomiza. Y ahí llegamos a un elemento bastante central, y es que finalmente, ¿cierto?, este asociacionismo familiar es una forma en que a través de las familias, ellas mismas en su propia riqueza,
se van comunicando con otras familias y van generando un tejido social fuerte. Mi mayor llamada es a volver a mirar esta riqueza de la familia, no solo como estructura, no solo como normativa, sino sobre todo como agente de socialización que está a la base de la construcción de una sociedad sana y de una generatividad que aparece tan central para la construcción de una cultura y una sociedad como la que necesitamos para Chile del siglo XXI. Muchas gracias. Agradecemos la presentación de la doctora Ana María Llévenes. A continuación, invitamos al diálogo de la mesa, la cual tendrá a los expertos: doctora Carmen Domínguez, académica de la Pontificia Universidad Católica; doctora Ana María Llévenes, académica de la Universidad Finisterra; y al padre Alejandro Silva, vicario de la Educación de la Diócesis de La Serena y académico UCN. Modera el panel el doctor Ibar Astudillo, académico del Departamento de Teología de la UCN, doctor y magíster en Teología Dogmática, diplomado en Discernimiento Bioético. Sus publicaciones más destacadas son haber sido coordinador de un equipo que publicó 4 volúmenes del estudio del Catecismo de la Iglesia Católica, cuyo fin fue elaborar un catecismo local. Otra es su tesis de magíster sobre la regla de la verdad en San Irineo. Por último, su tesis doctoral sobre los bailes religiosos del norte grande de Chile, un discernimiento evangélico a la luz del magisterio latinoamericano y chileno. Lo pegado parece. Ahí se quedó pegado el locutor. Bueno, vamos a comenzar esta conversación, esta pregunta. Bueno, agradezco a los 3 expositores. Carmen Domínguez puso el acento en valorar y tomar conciencia de la experiencia familiar en el desarrollo de la persona y del país. También la importancia de invertir en estudios de la realidad familiar como una política pública, y lo otro de la seriedad del tema. Padre Alejandro nos habló de este proceso catecumenal, valorar los elementos constitutivos de la familia, construir familia según el proyecto del Evangelio, estar atento a las necesidades de la familia, acompañar irregularidades, las periferias existenciales que hay dentro de la familia. También nos habló de la pedagogía de la gracia, ser facilitadores de la gracia. También hacer una reflexión sincera, confiando en la misericordia de Dios, y proponer un camino e itinerario. Por último, también Ana María Llévenes nos habla de la riqueza de la familia, no solo como estructura, sino como un agente de socialización. Y eso va a aportar a la cultura, va a aportar a la sociedad. Hay una pregunta, la primera que tengo acá, que la hacen las personas, es una pregunta a Carmen. Dice si hay alguna correlación entre la baja tasa de natalidad y la disminución de matrimonios en el tiempo. Es una pregunta que le hacen a Carmen. Es difícil contestar cuáles son las causas del descenso de la natalidad en Chile. La explicación más recurrente en el mundo desarrollado, donde se dan esta misma tendencia, como yo les mostraba, suele ser el aumento de la tasa de participación laboral femenina, ¿no? Esa es la causa más importante, el hecho que las mujeres se han incorporado al mercado de trabajo y por las dificultades de conciliación y de corresponsabilidad parental, eso determina que simplemente las mujeres vayan eligiendo tener menos hijos. En Chile esa explicación no es suficiente porque nosotros, si bien es cierto la tasa de participación laboral femenina ha ido aumentando, sigue siendo una tasa baja, ¿verdad?, en relación a los países europeos, incluso en relación a los países latinoamericanos. Hay causas más profundas entonces, ¿no? O quizás causas que tenemos que estudiar más.
quizás en gran parte más, a ver, tiene que ver, y creo que esencialmente, la ausencia de corresponsabilidad parental, el que cada vez más, nosotros tenemos a estos hijos nacidos fuera de matrimonio, y ahí viene la relación con el matrimonio en el sentido de que esos hijos nacidos fuera de matrimonio no significan que sean hijos cuyo padre y madre que conviven, por ejemplo, están acompañándolo, no, sino que en su mayor parte significa hijos que están a cargo de una madre sola. Y entonces, si esa es la experiencia, si la experiencia es que en definitiva la filiación o la maternidad implican una tarea sola en un país donde además, ¿no es cierto?, los costos de la educación, de la salud, de quien quiere darle la mejor educación a sus hijos son altos, determina al final que ciertamente todo está en contra, ¿no?, de poder tener más hijos. Entonces, ¿cuál podría ser la relación del matrimonio con el nacimiento de hijos? Tiene que ver con que en el matrimonio, y eso sí está demostrado en estudios que tenemos, hay un mayor compromiso, tiende a haber un mayor compromiso, una mayor calidad de bienestar, tiende a haber digamos, una participación un poco mayor, tampoco podemos decir que radicalmente mayor, pero al menos mayor compromiso al interior de la vida de pareja, hay un mayor compromiso del entorno, de la red familiar con los que están casados que con aquellos que conviven. Entonces, lo que uno podría decir es que quizá la disminución de matrimonio significa en buena parte el que esa mujer asume sola la tarea. Obviamente no la asumió solo desde el inicio, porque tiene que haber un padre para que nazca un hijo. Pero el tema es que en el tiempo se va quedando sola. Y entonces eso va generando, obviamente, un gigantesco desincentivo a seguir teniendo más hijos. ¿Me permiten añadir algo a lo que señaló Carmen? Que yo creo que también tiene que ver mucho con el cambio cultural que hoy día estamos enfrentando. Este cambio cultural tiene que ver con una dimensión del tiempo que varía. El presentismo está mucho más fuerte, la búsqueda, por lo tanto, de proyectos de vida a largo plazo se ha decaído como búsquedas personales, sobre todo de las generaciones más jóvenes. Y el tener hijos es un proyecto a largo plazo. Yo creo que eso también va de la mano de lo que pasa con el mundo del trabajo, las flexibilidades, los cambios radicales que se tienen. Entonces, este cambio de la dimensión temporal está afectando también todas las otras dimensiones probablemente. Muchas gracias. También hay una pregunta para el padre Alejandro. Dice, si la parroquia pierde adherencia, ¿por qué no generar alianzas con comunidades educativas o movimientos y las nuevas realidades eclesiales? Buena la pregunta y muy realista, precisamente cuando lo plantea ahora como uno de los espacios privilegiados porque se encuentra en una comunidad educativa el niño, el adolescente, el joven, se encuentran los profesionales, profesores, profesoras, y se encuentran los padres y apoderados que convergen todos en esta gran comunidad educativa. Y yo creo que es una buena propuesta y yo la tengo muy presente también como vicario de educación, ¿no? Y se la he planteado a los directores de nuestros colegios confesionales, católicos y también en los contactos con los demás colegios, ¿no? Es decir, ellos gozan de una gracia especial, la comunidad educativa, que se unen dos cosas: el interés por la formación humana y científica de sus estudiantes, de sus hijos e hijas, y se encuentra también la dimensión de la familia que se incorpora en el proceso educativo. Y creo que esas dos cosas, esas dos experiencias aportan muchísimo para hacer una formación mucho más integral. Y ahora, si esto está dentro
del marco de un proyecto educativo evangélico, cristiano, es decir, se pueden hacer e integrar perfectamente 3 dimensiones. Ahora, ¿cuál es el gran problema? Es que no siempre, me han dicho algunos directores de colegios católicos, no siempre hoy día eligen el colegio católico por la fe, por el proyecto cristiano, sino que en general los papás y mamás lo eligen por la calidad del colegio. Y entonces ahí el colegio en su PEI debería, ¿no es cierto?, incorporar de manera muy actualizada, con metodologías muy actualizadas, cómo incorporar integralmente la experiencia de la fe. Y hay otro elemento que también está, pero es desafiante, no es negativo, que ahora, dado que tienen que postular los papás por plataforma y ningún colegio puede rechazar la postulación de sus hijos, y especialmente desde el Estado vigilan aquellos colegios católicos que son subvencionados o subvención compartida, entonces le llega cualquier tipo de experiencias familiares, hijos de diversas experiencias familiares y también no siempre adherentes a la fe cristiana. Pero eso también se podría convertir en un desafío. En cambio, en la parroquia todo es voluntario. Y con eso digo todo, ¿no? En la parroquia es todo voluntario. Hoy día la gente voluntariamente, siempre, pero hoy día voluntariamente la gente va a la parroquia. Y entonces habría que ingeniárselas de alguna manera, ¿no es cierto?, para poder incorporarlos bien. Ahora, yo soy gran tengo gran esperanza, ¿no es cierto?, en que nosotros podamos ir trabajando más ya en relaciones más interpersonales en la parroquia que institucionales. ¿Qué quiero decir con esto? Que nosotros deberíamos, dijéramos, hacer un trabajo mucho más personalizado, aun cuando tendríamos muchas veces que trabajar con los menos. El Papa Benedicto decía que él preveía, y parece que así es, va a ser, preveía que ya la Iglesia no necesariamente le ayuda a ser tan universal y global, sino que más de minorías. Muchas gracias. Muchas gracias. Una pregunta también para Ana María Llévenes. ¿Cuáles serían las pistas o los elementos de socialización que se pueden destacar en este núcleo familiar? ¿Cuáles serían así como a nombrar? Por ejemplo, mira, este aspecto en la vida familiar que promueve esa socialización. A ver, yo creo que en este minuto la familia está muy tensionada porque la familia se ha hecho cargo de la dimensión, de muchos aspectos de la dimensión social que en otro momento corresponderían a otras organizaciones. Es decir, la familia está muy estresada porque le ha tocado hacerse cargo, que es parte de lo que planteaba Carmen también, de todos los temas relacionados con la pandemia, etcétera. Yo creo que uno de los elementos centrales sería poder acompañar estas vidas de las familias para que ellos aprendieran a descubrir lo que internamente ellos van desarrollando, todo el tema de la donación que aparece tan central, por ejemplo, y que es tan diferente. La vida familiar valora la donación versus el mundo de afuera, que más bien es un correlato con el comercio de las cosas, ¿cierto? El tema de la complementariedad. Yo creo que nosotros no colocamos suficiente foco en la complementariedad que se da al interior de los miembros de la familia. Y uno mira, además, el sentido de la felicidad. Cómo nos hemos ido comprando una serie de espejismos respecto a lo que es la felicidad, versus cuando uno le dice a la gente, ¿tú por qué estás buscando esto? Por una felicidad, ¿y a ti qué es lo que te da felicidad? Y finalmente muchas de las cosas que a uno le dan felicidad tienen que ver con la propia experiencia de vida. Yo creo que para nosotros las mujeres, adicionalmente, el espacio de la mujer en la iglesia pasa a ser un tema tremendamente importante.
yo creo que para nosotras las mujeres que somos además madres de mujeres, de niñas, el cómo poder estar dentro de una iglesia y ser parte de una iglesia donde el ser femenino está muy presente, y con esto no estoy hablando ni de sacerdote, ni de papa, ni de nada por el estilo, estoy hablando desde la lógica del poder, estoy hablando desde la lógica de la sensibilidad, desde el ser femenino, está realmente presente. Yo creo que el tema de los vínculos, de las relaciones, de los verdaderos valores, de aquello que me lleva a la felicidad, tiene que ser rescatado hoy día en la familia con mayor fuerza, y también con el tema de la solidaridad intergeneracional. Yo siempre en mis clases pongo un ejemplo. Si Pedro, Juan y Diego, Pedro es cojo, ¿cierto? Y tiene problemas cognitivos, el otro es normal, pero el otro es súper dotado, en general en el mercado y afuera van a ser valorizados de manera distinta. Sin embargo, en la familia, aquel que tiene mayores problemas es donde se va a hacer una mayor inversión familiar. Es decir, la familia es la fuente de humanización más importante que hoy día tenemos en el mundo. Y yo creo que no hemos sido suficientemente fuertes para mostrar, digamos, esa tremenda esperanza y esos tremendos dones para la sociedad que la familia encierra en sí. Uno no se puede saltar cadenas. Es decir, la construcción social es una serie de cadenas, de eslabones que construyen una cadena, perdón. Y un eslabón básico es que el aprendizaje para el amor por uno, ¿cierto? Para la construcción política, para la construcción social, es algo que se aprende desde la cuna y se aprende en el hogar. Es decir, el hogar es el que forma al ciudadano, el hogar es el que forma al futuro padre y madre responsable, el hogar es el que forma al futuro profesional comprometido con el destino de la sociedad. Muchas gracias, Ana María. Una pregunta también para Carmen. Dice, como experta, ¿cómo ve la familia para el año 2050? Pensando en los conflictos de la familia de hoy. Muy difícil pregunta de cómo uno percibe. Por supuesto, tendríamos que hablar de la familia en Chile, ¿no? Que es de lo único que me atrevería a algo esbozar. Bueno, yo creo que el destino o de la suerte de la familia tiene que ver en gran parte de cómo resolvamos los desafíos que se han presentado por todos aquí, ¿no? Uno está presentando los problemas y dónde tenemos que trabajar, pero está claro que si no lo tomamos en serio, creo desde luego que vamos a avanzar hacia esa experiencia de soledad tan enorme que están viviendo en Europa y que yo se lo refería, que hoy quizás uno de los problemas más cardinales, en definitiva, de la evolución de la estructura familiar. Si nosotros no invertimos, como yo les decía, ahora me voy simplemente al tema más bien público, ¿no? De cómo incidir en esa evolución, en nada esa red familiar que hoy sigue siendo una fortaleza de Chile, porque cualquiera sea, como yo les decía, donde nos situemos, nuestra, digamos, situación socioeconómica o cultural, es evidente que la familia extensa, la familia ampliada, o en realidad la familia, porque no estoy de acuerdo con esta reducción o esta como distinción que hemos hecho, al menos desde un punto de vista católico, ¿no? La familia siempre lo ha sido, la familia en su sentido más amplio. Y si nosotros no nos preocupamos a este nivel de tasas, ¿no es cierto?, de natalidad, de alguna manera, de un discurso público que lo que está o lo que ha ido sembrando es que da lo mismo desde donde yo construyo la familia, y que por lo tanto da lo mismo la estructura familiar, no importa si estar casado o no estar casado, si convivir, si estar solo, ¿ah? Cuando es evidente que la estructura familiar tiene un impacto en el bienestar, ¿ah? Si nosotros no nos hacemos cargo de eso, lo que vamos a tener en el 2050 es los mismos problemas que hoy experimenta en buena parte la vida familiar en Europa, pero multiplicado, porque además, por último, los europeos tienen un cierto estado
que también ha estado bastante en crisis, pero un estado de bienestar quizás un poco más sólido, que les permite, por último, contar con ciertas ayudas, en el caso, ¿no es cierto?, de las personas de tercera edad que están solas, ¿no? Entonces, creo que eso por un lado. Por otra parte, si al revés, ¿no es cierto?, se toma con seriedad esto, se realizan los estudios para conocer realmente la realidad familiar chilena, cuáles son los principales, las fortalezas, dónde están los desafíos, qué es lo que en realidad, por ejemplo, esto mismo, qué es lo que incide en la baja la tasa de natalidad. Si no se desarrollan políticas públicas que promuevan, ¿no es cierto?, el aumento, que de alguna manera disminuyan y hagan posible tener más hijos. Y eso es posible. En Francia esas políticas públicas se desarrollaron y Francia, que iba en la misma, ¿no es cierto?, pendiente que el resto de los países europeos, logró reportar, y hoy tiene la tasa más alta, que es de un 1,9, no es exactamente la tasa de reemplazo, pero es bastante más que en Chile, desde luego. Si eso se hace, creo que podríamos decir que quizás podríamos al menos mantener esa base, ese apoyo, esa experiencia de familia que hasta ahora ha sido cardinal y que ha permitido, en definitiva, que podamos todos seguirnos desarrollando, porque en Chile el Estado está claro que no invierte suficientemente en familia porque descansa a su vez en la familia. Muchas gracias. Bueno, por razones de tiempo, ya estamos terminando. Solamente decirle que hay en este momento alrededor de 80 personas conectadas de todo el país, escuchando este foro y, bueno, esta conversación sobre la familia. Yo como moderador, agradecerle su aporte. En realidad, los tres dejan muchas luces para trabajar el tema, profundizar en el tema y agradecerle su investigación, su experiencia. Así que muchas gracias a los panelistas. Agradecemos efectivamente a los panelistas, así como también al moderador, y agradecemos a todos los inscritos a este seminario el poder llenar la encuesta que les enviaremos por correo. De esta forma, damos por terminado el seminario Papa Francisco, realidad y desafíos de la familia de hoy. Agradecemos a todos su presencia y que tengan muy buenos días. Adiós.